papel sensibilizador de los artistas en la sociedad, conocedores de las particularidades y diferencias de cada proceso de reparación simbólica, comprometidos con las víctimas de violación a los derechos humanos y con la sociedad en general a promover el derecho a la verdad, a la memoria y las garantías de satisfacción y no repetición, proclamamos los siguientes principios del arte como medio de reparación simbólica a las víctimas de violación de los derechos humanos. Y ahí siguen los 6 principios, digamos, que vamos a discutir, entonces nosotros se los vamos a enviar y empieza, digamos, la discusión. Entonces solamente voy a leer hasta ahí y después, digamos, les enviamos los otros 6 artículos para empezar a discutir. Entonces no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, entonces le damos la palabra al profesor Luis Isla. Gracias. ¿Quieres que te pase? Sí, solamente, o es todo o es nada, ¿sí? Sí, es todo o es nada. No, creo que estas son tomas. Ok, pero ¿está bien? ¿Prefieren? ¿Sí? ¿Está bien? ¿O no sé? Ok. Muchísimas gracias, Yolanda. Muchísimas gracias, Néstor. Muchísimas gracias, Universidad Externado, por haberme invitado a reflexionar acerca de la declaración de acuerdo a lo que he venido haciendo en los últimos años en mi investigación y en mis clases y el tipo de reflexiones que he venido tratando de avanzar en mis propios, mis publicaciones y los ejercicios etnográficos que he venido haciendo en los últimos años. Lo que yo quiero hacer en las próximas 40 minutos, si soy disciplinado, son 2 cosas esencialmente. Una, quiero introducir en la discusión sobre la declaración o en particular sobre el uso del arte en la reparación en derechos humanos la dicotomía entre lo local y lo internacional y por supuesto quiero interrogar esa dicotomía para hacer algo productivo de ella. Yo creo que todos acá, abogados o no abogados, politólogos, antropólogos, artistas, todos conocemos esta división entre lo local y lo internacional y todos somos sospechosos de ella por muchas razones. Y voy a explorar algunas de ellas. El segundo objetivo que quiero alcanzar en los próximos minutos es tratar de generar una plástica acerca que nos permita enriquecer la discusión de cómo podemos usar el arte para la reparación de las víctimas en violaciones de derechos humanos, particularmente en el contexto latinoamericano. Solamente digo esta plástica en este momento y van a darse cuenta al final de la presentación por qué hablo de plástica. ¿Okay? Entonces, para alcanzar esos 2 objetivos voy a hacer varias cosas. Una, voy a utilizar fuertemente las imágenes porque quiero generar como esta sensitividad en ustedes. Y segundo, voy en lugar de hacer una discusión típica en la cual yo les digo el ABC y les respondo unas preguntas, yo voy a tratar de generar un escenario en el cual podamos generar una discusión. Y ese escenario va a tener un componente muy fuerte histórico. Y la historia aquí es muy importante por una razón fundamental, y es que para aproximarnos al derecho de forma sustancial, en contextos de reparación, en contextos donde queremos recobrar la memoria, no hay otro mecanismo que volver a revisitar la historia nuestra y la historia del derecho. Entonces van a darse cuenta cómo en los próximos minutos voy a hacer todo un paneo que nos va a traer fácilmente desde el siglo XVI hasta este momento. ¿Ok? Por favor, yo tomé en serio la idea de que es un conversatorio. Si hay algo que diga que necesita aclaración o si quieren interrumpirme para aclarar algo o para adicionar algo a la conversación que voy a tratar de llevar a cabo, por favor háganlo y estaría muy feliz que intervinieran y no me dejaran hablar todo el tiempo. La pregunta esencial fundamental que está detrás de interrogar la división entre lo internacional y lo local, es una pregunta es un punto acerca de cómo miramos la realidad. ¿Okay? De nuevo,
el punto fundamental de cómo interrogamos la relación entre el derecho internacional, el derecho doméstico, entre lo internacional y lo local, es fundamental una pregunta acerca de cómo miramos el mundo. Y aquí le estoy haciendo una apuesta muy fuerte al realismo, al poshumanismo y al sentido de que nosotros no solamente somos agentes racionales, sino que somos agentes vivos, tenemos cuerpo y tenemos unos ojos y aprendemos a mirar de una forma particular. El reto fundamental en ese sentido es cómo nos reentrenamos y cómo empezamos a mirar la realidad de una forma distinta. Yo he tratado de hacer eso en mi trabajo y esta es una foto que viene de un trabajo que acabo de terminar en Estambul, donde durante una semana hice trabajo de campo tomando fotos del día a día de la ciudad de Estambul, tratando de entender cómo el derecho internacional opera en ese día a día diario de Estambul. Y lo que yo me di cuenta de hacer ese ejercicio es que antes que cuestionar el derecho per se, tenía que cuestionar mi propia manera de ver el mundo. Cuando empezamos a discutir esta presentación con Yolanda, uno de los temas álgidos de nuestra conversación fue qué imagen utilizar en la publicidad para esta presentación. Y Yolanda, una de sus propuestas fue esta imagen que seguramente muchos de ustedes han visto. Es una imagen típica de los ejercicios etnográficos que caracterizaron y que siguen caracterizando los trabajos antropológicos en el mundo subdesarrollado, ¿sí? O en el tercer mundo, o en el mundo del sur global. Y en esta imagen vemos a un grupo de mujeres ocaínas en línea con su cara apartada, alistándose a hacer un performance cultural de su propia cultura. Y tenemos el antropólogo, una vez más, blanco, hombre, en el Amazonas, tomándoles una foto. Yolanda me expuso sus razones, por supuesto, todas ellas muy poderosas y muy fuertes. Sin embargo, yo me rehusé por una razón fundamental. Bueno, por varias razones, pero por una fundamental. Yo estuve de acuerdo con Yolanda que la imagen nos reta, ¿sí? Ellas son representantes de los dueños originales de esta tierra que ahora hoy llamamos Colombia. Se presentan con su sentido estético irreducible, cautivan el ojo, la mirada de la gente internacional y nos cuestionan, ¿sí? Con ese poderío cultural que tienen las culturas originarias de la Latinoamérica. Sin embargo, la foto presentada como tal para mí generaba una complicación fundamental, y es que de una u otra forma trasladábamos la mirada del antropólogo y todo su internacionalismo a nuestro presente. Y la pregunta fundamental, creo yo, en el contexto de la declaración y en el contexto para mí como jurista, es la pregunta de lo justo, de cómo nos aproximamos a la historia de manera justa, cómo resarcimos la historia. Y por lo tanto trasladar la mirada del antropólogo de ayer a hoy, sin ningún tipo de intervención, sin ningún tipo de cuestionamiento, creía que era inadecuada. ¿Okay? Entonces nos enganchamos en toda una discusión de muchos correos electrónicos, iban y venían, y yo me negaba, y Yolanda trataba de conquistarme, y yo le ponía un nuevo pero, y acordamos esta imagen para el póster, que es la imagen que finalmente quedó. Y en la imagen, es una imagen ahora intervenida, ¿sí? Es una imagen que nos cuestiona, que nos pregunta, que pone en paréntesis el texto original, la foto original, y nos invita a pensar que la realidad, el pasado, si queremos aproximarnos de una nueva manera, necesita una intervención, una nueva forma de mirar. ¿Okay? ¿Van conmigo en este momento? ¿Qué significa una nueva forma de mirar? Uno, necesita una nueva pregunta acerca de cómo validamos o cómo recobramos o a quién le asignamos a la agencia en el mundo. Dos, cómo recobramos la voz
Y digo yo, la urgencia no solamente es la abolición, pero también la forma de expresión, la articulación de qué se quiere, a dónde vamos. 3, muy importante, la memoria, que como todos sabemos cambia, se muta y es intrínsecamente política. La memoria no es una verdad, la memoria es una reconstrucción, un decir político, es un acto jurisdiccional, es una dicción de lo que vemos y queremos entender como pasado. Y 3 y último, cuarto y último, por supuesto no es un elemento esencial, pero para mí lo es cómo reintroducimos en la conversación de la memoria lo internacional. ¿Okay? Y creo que este es un impulso de colombiano intoxicado de discurso patrio, por muchas razones. En especial la idea de vivir autocondenándonos. Tenemos muy buenas razones de autocondenarnos, de hacer autoflagelación. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que vivimos en un mundo globalizado, que no nacimos del éter, que somos productos coloniales, etcétera. Y la pregunta de lo internacional trata de reintroducir estos elementos a la discusión. En los próximos minutos voy a hacer una reflexión rápida en 3 niveles. Una, quiero mostrarles a ustedes cómo yo he aprendido a mirar lo internacional en lo local. 2, quiero examinar lo que yo llamo la cara local del derecho internacional, que es, de una u otra forma, es cómo podemos hacer una nueva jurisprudencia del derecho internacional una vez tenemos en cuenta lo internacional, y ahorita van a darse cuenta, les puedo dar un poquito más de material para que ustedes trabajen esa idea. Y finalmente voy a poner en el abanico de discusiones 3 ideas fundamentales o 3 ángulos de acción, que yo llamo 3 miradas, 3 resultados. Y son 3... gracias, man. Son 3 miradas que yo llamo 3 miradas, 3 resultados. Y que son 3 apuestas concretas o 3 sugerencias concretas en el contexto de la declaración. En la primera parte quiero resolver, en esta primera parte que viene, quiero resolver la pregunta de dónde podemos observar al derecho internacional. De nuevo, esto es material de trabajo y estas son las ideas que todos los días dominan mi escritorio, entonces es siempre un borrador. La forma tradicional que nos aproximamos al derecho internacional, la forma tradicional que nos imaginamos al derecho internacional es con imágenes así. Esta es la forma en la que miramos al derecho internacional y esta es la forma que nosotros hemos aprendido a mirarlo. ¿Cuáles son esas imágenes? Tradicionalmente, cascos azules llegando a un territorio desquebrajado por la guerra en el tercer mundo. 2, una corte internacional tomando decisiones en La Haya, discusiones burocráticas en Geneva, la Asamblea General de las Naciones Unidas discutiendo en Nueva York, o como vemos una tropa de cascos azules celebrando, creo que eran los 10 años, si no estoy mal, de la intervención humanitaria a Timor del Este. Timor del Este, la isla colonia portuguesa que luego fue invadida por Indonesia y requirió en ese contexto, cuando ellos reclamaron la autodeterminación, que comenzó una guerra, una intervención de los cascos azules. La otra imagen que nosotros tenemos típica del derecho internacional cuando nosotros aprendemos, o la otra forma que miramos al derecho internacional es viéndolo como acciones de organizaciones no gubernamentales. ¿Okay? En esta ocasión son organizaciones no gubernamentales que han tomado el liderazgo en la materialización de compromisos internacionales, en particular derecho internacional de los derechos humanos. ¿Okay? Entonces, en este contexto, el derecho internacional lo vemos siempre como algo excepcional. Y importante, muy, muy importante, lo vemos
que solamente, o pensamos que solamente ocurre en lugares pequeños, en lugares reducidos. Claro, todos lo sabemos, una guerra ocupa unos lugares muy grandes, pero se contiene en el campo de batalla. O lo vemos en una corte internacional, o lo vemos en las discusiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y allí existe el derecho internacional. Y creo que estoy diciendo algo que resuena en todos, ¿es así? ¿Ok? ¿Eso qué apela? Apela a esta imagen, la imagen tradicional canónica, fundacional del derecho internacional, la imagen que representa de nuevo un grupo de hombres blancos reunidos en Europa, cada uno de ellos representando lo que se convirtió eventualmente en los Estados Nacionales Europeos, y es la firma del Tratado de Westfalia 648. El mito fundacional del derecho internacional. De nuevo, un momento extraordinario, excepcional, de la vida internacional, representado exclusivamente por personas que llevan el liderazgo de un grupo, de un colectivo, cada una de ellas siendo un Estado nacional. Todos sabemos que ese mito fundacional se expande, el mito fundacional del derecho internacional formado por Estados nacionales se expande a partir del proceso de colonización que comienza formalmente, el proceso de colonización europea formalmente en el siglo XVI y que continúa a través del siglo XIX y que para el siglo XX continúa dominando el panorama internacional. Y esta es una imagen muy interesante, es a comienzos del siglo XX, y es interesante porque para nosotros los latinoamericanos el colonialismo acabó en el siglo XIX. Sin embargo, el colonialismo dominaba las relaciones mundiales completamente, casi en su totalidad, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y nos tomó todavía 20 años más para decolonizar el mundo. Y es interesante también esa imagen de comienzos del siglo XIX porque a comienzos del siglo XX, esa imagen de comienzos del siglo XX, y es importante también porque a comienzos del siglo XX la comunidad internacional se formaliza. Todos ustedes saben que el derecho internacional nace y se cristaliza como tal a finales del siglo XIX. Y también se institucionaliza, al final de la Primera Guerra Mundial con la formación de lo que se llama la Sociedad de las Naciones o de la Liga de las Naciones. Y ese momento es interesante porque el colonialismo se empieza a ver con sospecha, ¿ok? Y se empieza a tecnificar la discusión colonial. Como ustedes saben, al final, uno de los resultados de la Primera Guerra Mundial es que el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro pierden las colonias que ellos poseían como resultado de la guerra, y esas colonias se las dan a los poderes que ganan la guerra, los victoriosos, y les entregan todos sus territorios coloniales a estas potencias. En ese momento la discusión nos podría ser ya más de apropiación, estábamos en un mundo rápidamente tecnificado, con instituciones internacionales, y lo que se hace es que esas colonias, excolonias, se entregan a los países poderosos con un sistema de mandatos. No sé si ustedes alguno ha conocido, y era un sistema permanente de mandatos en los cuales las colonias se clasifican en 3 grupos, A, B, C siendo los más primitivos, A siendo los que sean casi capaces de autogobernarse. En ese momento se tecnifica la discusión colonial con la idea que en algún momento, en los próximos decenios, íbamos a pasar rápidamente del mundo colonial a un mundo formado por estados nacionales a través del planeta. Y efectivamente eso es lo que sucedió. Al final de la Segunda Guerra Mundial, existió un acuerdo implícito y explícito acerca de la importancia de acabar el colonialismo, de empezar a regular las relaciones internacionales solamente a través del marco de los estados nacionales, y 3 y último, la razón detrás de eso es que era muy costoso, por supuesto, seguir llevando a cabo relaciones imperiales como las conocíamos. Era mucho más fácil generar esquemas de autogobernanza y autorregulación. En ese contexto nace lo que hoy llamamos la empresa del desarrollo, ¿sí? La empresa del desarrollo como una promesa para
llevar a estos países coloniales, nuevos países independientes, a un proceso de equiparamiento internacional, o las reglas de la regulación para el encuentro, el intercourse de estados en paz y guerra. De nuevo, acá hay una equiparación entre el derecho internacional y como un derecho omnicomprensivo entre naciones independientes. Tercero, este es Bergensen, James Bergensen, se llama originalmente publicado en francés, el derecho internacional. Y acá se empieza a complicar un poquillo la historia, el derecho internacional de Europa. Y aquí lo que nos está diciendo el derecho internacional es, ok, ya todos sabemos que a nivel procedimental asumimos que es un derecho para regular las relaciones entre estados separados. Sin embargo, el ethos, el espíritu, el alma de este derecho atiende a una lógica europea. Entonces es un derecho internacional que promueve un universalismo particular. Último, este es von Martens, es publicado en 1829, no, eso no es 29, ¿sí es 29? 1829, sí, 1829. Se llama El derecho de las naciones, de la ciencia, del derecho nacional. Y, por supuesto, si nosotros le agregamos a esa mirada mucho más compleja del derecho internacional la realidad de los flujos económicos y los flujos culturales, pues, y encima de esto le ponemos que no es un mundo de unos pocos, sino es un mundo muy complejo, de muchos estados pequeños y muchos estados grandes y muchas normas, tenemos más una imagen de este sentido, ¿ok? Donde es casi imposible separar lo internacional de lo local. Y esta imagen que les acabo yo de traer no es una imagen rara. Esta es el mapa que le llama la UNCTAD, la organización del comercio, bueno, la UNCTAD, en español se llama Comercio algo de las Naciones Unidas, y ellos le llaman a esta imagen la taza de espaguetis, spaghetti bowl. Y dicen que si nosotros mapeamos en el mundo los acuerdos bilaterales de comercio y de inversión, los acuerdos comerciales, este es el mapa que tendríamos. Este es nuestro mundo, una taza de espaguetis. Entonces, en lugar de tener este mundo organizado, hombres blancos, cada uno representando una nación, cada quien diferenciado, listo a entrar en procesos de interacción normativa, tenemos algo un poco más complejo, ¿ok? Y aquí todos, las personas que no sean abogadas o que trabajan en el derecho, disculpas por 5 minutos. Este es uno de nuestros ídolos o de nuestros taras mentales o de nuestros héroes, como lo queramos ver. Este es Hans Kelsen. Y Hans Kelsen nos heredó muchas cosas al pensamiento jurídico moderno. Un hombre excepcional, un hombre producto de la guerra, un hombre que dicta todavía hoy el pensamiento jurídico en Latinoamérica y en muchísimos países de la periferia del mundo. Sin embargo, desconocido en Europa, pero todavía un hombre que pudo recoger el pensamiento jurídico austrohúngaro del siglo XIX, actualizarlo al siglo XX, a un ser excepcional. Pero él nos heredó esto, o que nosotros heredamos de él esta idea. Es la pirámide kelseniana, ¿sí? En la que nos dice que las normas a nivel internacional están allá arriba. Es en el cuadrante superior del pensamiento jurídico. Es el derecho internacional, es el derecho que nosotros vemos en 5º año. Es el derecho que cuando todo lo interno colapsa, miramos al derecho internacional, porque el derecho internacional solamente existe allí, en Nueva York, en Washington, o es en el barrio pobre, en la periferia bogotana, donde no hay agua, no hay luz, no hay títulos de propiedad, pero está la Casa de Derechos de las Naciones Unidas. Estoy pensando aquí en Casucá. Todo Casucá está colapsado, sin embargo está la Casa de los Derechos. Allí está el derecho internacional.
Kelsen es mucho más sofisticado que eso, por supuesto, pero la lectura kelseniana que se le ha dado es esta lectura restringida. Pero por supuesto yo les estoy invitando aquí a pensar de forma más compleja la relación entre el derecho internacional y el derecho local o doméstico, o entre lo internacional y lo local. Y como yo soy un abogado que desde muy temprano nunca me he podido decir acerca de si soy abogado, no soy suficientemente valiente para decir que yo soy antropólogo, entonces utilizo presentaciones para salir del closet. Y en lugar de Kelsen, yo diría, dejemos Kelsen por un momento y pensemos en Bronislaw Malinowski, el famoso antropólogo polaco que se vuelve famoso en su trabajo en London School of Economics, y especialmente en el trabajo etnográfico que hizo en las Islas del Pacífico, que luego publicó en su libro muy famoso que se llama Los Argonautas del Pacífico. Y los Argonautas del Pacífico, el libro lleva ese nombre porque el argonauta es aquel que viaja y cruza mares como un acto de valentía, como un acto de gallardía y como un acto civilizatorio propio. El argonauta es el que se enfrenta al mundo con sus propios medios. Y la historia que nos cuenta el derecho internacional Bronislaw Malinowski, distinta que la historia que cuenta Hans Kelsen, es mucho más rica, creo yo. Y Bronislaw Malinowski, ¿qué hace durante este trabajo? Él va y utiliza parte de su vida en tratar de observar cómo estos argonautas del Pacífico, estas comunidades del Pacífico, atraviesan el archipiélago del Pacífico para tratar de entrar en comercio con otras comunidades. Y en esos actos de comercio no son como nosotros lo vanagloriamos. Bueno, no voy a decirlo, pero es una historia aparte. No son historias de comercio tradicional o simplemente de intercambio de commodities, de productos entre una nación del Pacífico, del archipiélago del Pacífico, sino son cosas más complicadas. Y lo que se entrega en estas comunidades son bienes, y aquí hay algunos de ellos, se entregan bienes entre las comunidades, pero adicional de bienes se entregan estas son unas conchitas muy intrincadas, llenas de valor. Para los primeros colonizadores del Pacífico era un acto estúpido, ¿sí? Arriesgar su vida en el archipiélago del Pacífico, someterse unas comunidades a otras para regalarse estas conchitas. Y por eso es la razón que Bronislaw Malinowski va al Pacífico y dice, esas conchitas tienen que hacer algo. Seguramente él tenía una creencia muy profunda acerca de una racionalidad innata del ser humano, que eso tiene un lado oscuro allí que no lo vamos a tocar en este momento. Pero él dice, no, tiene que haber algo mucho más inteligente. Y lo que él dice es, cuando las comunidades del Pacífico se entregan bienes a unos a otros, cuando entran en relaciones internacionales, están constituyendo mundo. No solamente en el hecho de transmitir un bien de unas manos a otras, sino en ese propio ejercicio se construyen a sí mismas. El libro de Bronislaw Malinowski, publicado en 1922, tiene 600 páginas. Es uno de los trabajos etnográficos más serios que se han realizado en la historia y es hoy por hoy es el hito fundacional de la antropología moderna. En el último capítulo del libro, cuando él está reflexionando, sacando las conclusiones de sus comentarios y de sus observaciones etnográficas, dice, observando el intercambio de estas conchitas, vemos la constitución de un derecho internacional primitivo, donde el punto no es la relación, sino es la constitución intrínseca de un mundo. Diferente a Kelsen, la mirada que nos ofrece Malinowski no es una mirada vertical, sino es una mirada horizontal de relaciones. ¿Cómo podemos entender Bronislaw Malinowski hoy? Y esta es una de las piezas de arte más interesantes con las que yo me he cruzado en los últimos años. Y esta es una pieza de un artista ya muerto aborigen australiano, que se llama, su nombre occidental es Paddy Fordham,
Winigarra, o sea, Juan Buranga. Y produce en los 90 esta pieza de arte. Es sobre una canvas natural y él trata de reflexionar acerca del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces todos nosotros decimos, ¿cuándo comienza la Segunda Guerra Mundial? Entonces pensamos en Pearl Harbor, cuando los japoneses bombardearon Pearl Harbor en Hawái, en las islas de Hawái. Para nosotros el comienzo de la Segunda Guerra Mundial es cuando Estados Unidos entra, podríamos decirlo, o cuando pues, el proceso expansionista nacionalsocialista. Esa misma pregunta la resuelve el artista australiano de una forma diferente. Y lo que él dice es, la Segunda Guerra Mundial comenzó en mi casa, comenzó en mi comunidad. Y no sé si tengo que utilizar el láser de Luke Skywalker, láser, pero aquí ¿qué hay? ¿Qué cuenta la obra? Cuenta que las comunidades, él es del norte australiano, cerca a Darwin, que es muy cerca de Indonesia. Históricamente, los japoneses fueron los primeros colonizadores de esa área, y los japoneses, el hombre ¿dónde está? El hombre de color con puntos, los japoneses, entran en relaciones comerciales con los aborígenes les dan bienes a los japoneses y los japoneses les entregan productos modernos, tabaco, destapadores, ollas, etc. Aparte del intercambio comercial que existe entre japoneses y los aborígenes australianos, son mujeres, pero es un acto de voluntad de la comunidad. En alguna ocasión, la comunidad decide que no quiere entrar en una transacción en la cual una mujer se da como parte del intercambio comercial, y el japonés se lleva a la mujer y la viola. Es un acto de violación como resultado. El día siguiente, los aborígenes australianos llaman a las fuerzas de seguridad australianas, colonizador número 2, y no lo ven, pero allí tienen las pistolas, que significa que ellos son los colonizadores. Y por supuesto esto comienza una disputa muy intensa entre los australianos, los policías australianos, los japoneses, en la cual los que terminan perdiendo más son los aborígenes, por supuesto, porque no tienen acceso ahora a estos bienes. Y además su dignidad ha sido desconocida. Al día siguiente comienza el bombardeo constante que los japoneses hicieron del norte australiano. Y la obra se enmarca con una serpiente, que significa que es un mundo robado, que es el signo aborigen para decir que todo lo que sucede allí no es mi historia, es una historia de la cual yo no tengo control. Como vemos allí, es un artista diciendo, la historia internacional no comienza afuera, comienza en casa, y comienza no hoy, sino es intrínsecamente histórica. La violencia es genealógica y siempre comienza en casa, aun cuando esté en interconexión con un montón de hechos pasados y presentes y esparcidos en el espacio, y está contenida allí. Y esa es la historia nuestra también, de muchas maneras. Y es la historia nuestra, no solamente el del sujeto periférico, pero nuestra historia. ¿Okay? La violencia, esta es una foto producida por el fotógrafo americano que se ha convertido en el fotógrafo del movimiento medioambientalista, y tiene fotos de gran formato donde nos cuenta de manera, con una mirada histérica, la comodificación del mundo y cuáles son los costos que llevamos. No solamente es una foto que nos cuenta la regularización del mundo, pero también es una foto que nos cuenta acerca de qué comemos, qué somos, a dónde vamos, etc. 3 miradas, 3 resultados de lo que acabo de decir. Una mirada, por supuesto, es lo que a mí me gustaría llamar una nueva jurídica, una nueva sensibilidad jurisprudencial. Es una nueva sensibilidad acerca de cómo nos podemos aproximar a esa dicotomía tradicional entre lo internacional y lo local. Y ese es un ejercicio que yo he venido haciendo desde hace varios años en trabajo, donde
he tratado de entender qué significa el derecho internacional, qué significa el derecho doméstico. Una vez nos damos el tiempo y nos tomamos la tarea de básicamente mirar el mundo a nivel de suelo. Y he hecho ese trabajo en varios contextos, dos para mencionar. Uno, donde he tratado de entender cómo el gran proceso de descentralización de Colombia y cómo ese proceso ha alimentado el desarrollo de Bogotá, que todos hemos visto en los últimos 20 años, ha cambiado la relación entre la alcaldía de Bogotá, los bogotanos de centro y los barrios periféricos de la ciudad, para tratar de entender cómo ese nuevo mundo, ese mundo grandote, complicado que les acabo de encontrar, con sus dicotomías y con sus intríngulis, llega a estos barrios. El otro mirada es el trabajo que les conté al comienzo, que terminé hace poco, sobre tratar de mirar el derecho internacional en Estambul, donde por un trabajo de campo me dediqué a tomar fotos del mundo excepcional del derecho internacional, el niño sin las necesidades básicas satisfechas, o la ONG, sino tratar de entender cómo en una ciudad que tiene una historia riquísima, pero que está pasando por un proceso de reestructuración enorme con la entrada de Turquía a la comunidad europea, y también como resultado de un presidente, bueno, nosotros hemos tenido varios de esos presidentes hace poco, que están comprometidos con el cambio y con la reestructuración social por el normativismo liberal. Y pues esta es parte de una colección de fotos que ahora va a salir publicado como un artículo. Y a eso le llamo yo una nueva sensibilidad jurisprudencial. Esa es mi apuesta, dos ejemplos, nuevas formas de tratar de entender la complejidad del mundo a través no de lo excepcional, sino del día a día, cómo nos aproximamos a eso. Pero la invitación es a que haya nuevas posturas. La otra, y por supuesto eso que implica un nuevo encuadramiento de cómo vemos la realidad, tenemos que marcarla de forma diferente. Dos, tenemos como, recuperando el espíritu marxista, tenemos que entender el historicismo del presente, y eso requiere no una vuelta al materialismo histórico, pero una nueva sensibilidad acerca de cómo nosotros somos productos históricos. Tres, tenemos que aprender a leer la política económica global en las relaciones locales. Dos, segunda postura, y creo que no me detengo en ellas porque son el contexto en el que estamos hablando, es un contexto académico y es la apuesta típica, ¿no? En esta clase vamos a ver 1, 2, 3, y todos sabemos cómo engancharnos con ese tipo de ejercicios. La segunda es un poco más complicada. Y aquí van a ver que yo me puse en el primer grupo y no en los dos siguientes, porque obviamente requiere mucho más sofisticación, la cual yo no tengo. La segunda es una nueva plástica jurídica. Y en esta nueva plástica jurídica, lo que yo estoy tratando de pensar como respuesta a esta historia complicadísima que yo les he contado, es que podríamos generar cosas como estas. ¿Ok? Es aceptar, no vamos a utilizar la foto del colonial, vamos a preguntarnos dos veces cómo nos aproximamos a la periferia, vamos a aproximarnos dos veces cómo nos aproximamos a la memoria, a la historia, y en un ejercicio proactivo vamos a intervenir en ella. No podemos seguir replicando lo que ya veníamos. Es un ejercicio sencillo, pero yo creo que es un ejercicio que se convierte difícil al momento que nosotros lo hacemos de manera consciente y con el horizonte de la justicia, y eso es muy complicado. Muy complicado porque, sobre todo para los abogados, donde nosotros sabemos que no podemos aparecer ante el juez y decir, necesitamos tener detrás de nosotros un aparato jurídico que funcione bien y que funcione en la dirección que nosotros queremos. Por eso es difícil. Esa nueva plástica jurídica requiere un orden normativo que nos permita generar unas miradas más sofisticadas de la relación entre lo local y lo internacional. Pero podemos producir cosas como estas, pero podemos producir cosas... podemos producir cosas aún más interesantes como estas. Este es el ejercicio al cual nosotros llegamos en nuestra conversación con Yolanda, pero podemos llegar a este. Y esta es una pieza de arte producida por Cuculi Valerde, una peruana, que
trabaja en distintos medios, uno de ellos la cerámica, y produce estas figuras hermosas que es, es parte de su colección, de la colección Corpus, donde básicamente hace una memoria de prácticas religiosas que nosotros tenemos en todo Colombia, heredadas de la colonia, donde durante Semana Santa se sacan el Via Crucis y se expone en la ciudad. Y por supuesto, cierren los ojos, piensen en alguna ocasión que hemos visto eso, y son las figuras de una Europa particular. Pero en el contexto peruano, con el contexto colombiano, boliviano, etc., es una realidad particular la que deambula. Y a esa realidad particular que deambula, nosotros no la asumimos de forma poca crítica. La gente es muy crítica e interviene en ellas. Entonces, en esta foto ella conmemora ese proceso de hibridismo que ha acompañado y sigue acompañando la historia grandota que yo les cuento de encuentro entre lo internacional y lo local. Y es una imagen que yo creo que es muy diciente. Es el mismo, ustedes me tienen que ayudar, yo no tengo el vocabulario, pero seguramente Yolanda lo tiene. La peana, sí, es puramente europea, seguida por un busto indígena, un cuerpo moreno indígena, que parodia, que acepta la externalidad de lo blanco y juega con ella, y se reconstruye y coquetea y se convierte en algo distinto. Pero es un acto en el cual la artista le asigna la agencia, la voz, la memoria, lo internacional al local. Sí, ella le da su apuesta política, es a decir, no es impuesta, es el sujeto responde a esa realidad. ¿Y qué es lo que hay allí detrás de eso? Hay un hibridismo que yo le llamaría insuperable, la historia liberal del encuentro entre naciones separadas, cada una autodeterminada, que encuentran su modelo de desarrollo y todas entran, es imposible. Lo que nos cuentan los artistas plásticos contemporáneos en la poscolonia es que es insuperable. Es allí y a eso es lo que nos tenemos que enfrentar. Es irreducible, tenemos que aceptarla en sus propios términos. Y por último, es indomesticable. Y Bogotá, por ejemplo, tiene unos ejemplos muy bonitos hoy, para mí, muy interesantes de eso, sobre un hibridismo indomesticable. Por supuesto, a veces es bastante violento, pero sigue siendo indomesticable y por lo tanto es políticamente válido e importante. Y por último, yo creo que el resumen de todo sería tratar de llegar a una cosa que a mí me gustaría llamar una nueva jurisprudencia plástica, pensando en el conservatismo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es cómo generamos una nueva conciencia para tener una nueva plástica jurisprudencial capaz de entender las complejidades de este mundo al que nosotros nos enfrentamos todos los días. Y el ejemplo más interesante que yo he descubierto, gracias a Yolanda, es el ejercicio de las cruces rosadas en Ciudad Juárez, Sinaloa. Y son interesantes por varias cosas, creo yo. Una razón fundamental es que es una respuesta a un hecho abominable, la muerte o el asesinato sistemático en contra de mujeres. Y sucede en un sitio abominable, que es el encuentro en la frontera entre Estados Unidos y México. Es un sitio abominable en términos de política económica global. Y por último es interesante, y yo creo que ejemplifica la nueva parte, lo que yo quisiera ver como una nueva plástica jurisprudencial, en el hecho de que no es es profundamente posestatista. Y yo creo que si algo tiene de interesante la cultura jurídica contemporánea y política contemporánea en Latinoamérica es un espíritu posestatista. Lo que pasa es que nosotros no sabemos qué lidiar con eso porque es imposible salir corriendo del Estado. El Estado nos persigue todo el tiempo y nos dicta cómo pensamos y cómo vivimos y cómo deseamos, etc. Pero en esta es una práctica que emerge de las víctimas y emerge de una forma muy creativa, no solamente por el color, por supuesto, pero también y porque las pueden colocar en todos lados, pero también porque son cruces de palo y habla mucho de la política económica que condiciona la respuesta de las personas. Es una plástica que habla de nuevo de lo internacional, de lo local,
de la política económica global que condiciona y sobre todo, y por supuesto, de quién tiene poder. Y en este caso, es claro, después de lo que hemos visto en Ciudad de Juárez y toda la Sinaloa, la mujer como el sujeto periférico, como el que no tiene la capacidad de interactuar, como el que le han negado la capacidad de interactuar, termina sufriendo. Y el rol que tendría aquí el derecho, si tiene algún rol, es el de ser interlocutor. Como vemos en mi punto sobre Branislaw Malinowski, si hay una mirada nueva jurídica, es una mirada que puede ser capaz de descifrar cuál es la realidad social que está entre nosotros, o que está frente a nosotros, entre nosotros y frente a nosotros. Y esa posición es muy complicada jurídicamente porque nosotros, hay dos roles fundamentales de los pensadores jurídicos. Nosotros abogamos, nosotros hablamos por los otros, o nosotros somos jurisconsultos, nosotros decimos el derecho. Pero se nos ha olvidado la tercera y muy importante función del agente jurídico, del agente político con horizonte normativo, y es que nosotros primero que todo necesitamos escuchar. Antes de abogar, nosotros escuchamos, antes de decir el derecho, escuchamos la pregunta. Y esa tercera posición creo que es la que es intrínseca al interlocutor. Creo que yo dejaría así por ahora. Muchas gracias. Lo primero que tendríamos que hacer era cambiar el diseño de este salón, ¿no? Para poder entrar en una nueva estética. No, ya ha cambiado mucho. Cuando yo estudié acá no tenía cojines, entonces ya vamos mucho mejor. Sí, digamos que la nueva estética jurisprudencial y jurídica que tú nos propones implicaría unos juzgados con flores, con obras con música de Schomberg, para los procesos, un poquito de rock al final dependiendo de los sitios, o de rap también, y digamos que fundamentalmente tendrían que cambiar los salones, ¿no? Para que estuviéramos formados en una sociedad que podría generar un derecho distinto. Bueno, entonces, después de ese taza de espaguetis que nos mostró Luis, yo no conocía ese término, pero digamos la imagen de la taza de espaguetis en el mundo parece que sí ilustra muy bien la complejidad, digamos, jurídica y estética y cómo se puede implicar, digamos, lo jurídico y lo estético. Y también esa imagen de Malinowski, digamos que lo importante no es el punto de llegada, ni el trofeo, ni el objeto, ni la concha, sino el universo que se crea en la transformación, en la entrega de las conchas, digamos, cuando se entrega la concha y se trae, etc. Entonces, digamos, esa imagen de la pirámide de Kelsen, digamos, cercana al mundo de los espaguetis y el intercambio de las conchas, digamos que es lo que Luis nos muestra para proponernos una jurisprudencia venida con el lenguaje de la plástica y de la estética. Entonces, digamos, con esas conversaciones, yo creo que para nosotros es muy interesante, digamos, la propuesta de la declaración que nosotros queremos hacer, justamente está en eso, digamos, queremos ser individuos que intercambian conchas, digamos. Esperamos que el lenguaje, digamos, está apropiado, digamos, un lenguaje abierto. Queremos precisamente que sean todos los que hagan la declaración y no unos, digamos, apenas una conchita con punto de partida. Y, digamos, quisiéramos oírlos a ustedes sobre la conversación de Luis esta mañana. Sí, a ver, lo primero es que en la conferencia o en la charla está en el telón de fondo siempre está el tema de las relaciones de poder, ¿no? Como el tema básico. O sea, el tema de las relaciones internacionales y el tema del derecho internacional ya es el tema de las relaciones de poder. Y en ese sentido la reivindicación que haces tú al final de comprender el historicismo del presente. Entonces yo, enlazando ese punto con el proyecto en referencia del tema de Colombia, de arte y derechos humanos, me llama la atención en el sentido de reivindicar la analogía que se utiliza de los estudios comparados para entender el presente y particularmente lo nacional. ¿Qué significa eso? Significa que el proyecto, cuando reivindica el tema de la memoria, de la justicia, de la reparación, hay que ubicarlo en un contexto determinado. Y ese contexto determinado es el contexto de Colombia, que es diferente al contexto que se dio en las dictaduras del Cono Sur, es
Es decir, las dictaduras del Cono Sur tienen una construcción de memoria y del derecho a la no repetición y todo ese tema de la jurisprudencia dentro de un contexto diferente al nuestro. ¿Por qué? Porque eran unas dictaduras explícitas, visibles, donde uno asimilaba a los personajes de la junta militar con kepis, con el ejército a su servicio. Es decir, el tema de la memoria y de la responsabilidad en los delitos atroces y de la violación de los derechos humanos era ubicable, era identificable. Y había una fusión intrínseca entre Estado y aparato militar. Cosa distinta a lo que sucede en Centroamérica, cuando se generan los procesos de paz, digamos, son dictaduras civiles, en muchos casos, no militares, donde también la forma como se imbrica el Estado con las relaciones de poder son distintas en cómo se interpreta la historia. Y en el caso de Colombia es grave. ¿Por qué es grave? Porque un personaje como Henry Kissinger dice: Colombia es un país que tiene una larga tradición democrática, con elecciones recurrentes, periódicas, con un crecimiento económico estable, con con la existencia de partidos políticos, y sin embargo es un país donde persiste la violencia, con uno de los más altos índices de violación a los derechos humanos, pero somos una de las democracias más estables y largas de América Latina. Entonces, eso significa que en términos ya de descifrar el tema de la memoria y el tema de su relacionamiento con los derechos humanos, si se conecta con el tema del proyecto de arte y derechos humanos, significa que el tema del combate del tema de la memoria como escenario entre los diferentes significantes va a ser terrible, o es terrible, y eso lo estamos viendo ya con el proceso de paz. Digamos, si en este momento los focos y las luminarias están sobre el tema de la FARC, porque es quien está negociando, no nos puede hacer olvidar en la década pasada, digamos, el otro foco que fue con los paramilitares. Entonces, eso va a permear, digamos, es un interrogante que yo dejo frente al proyecto para el otro año, en el sentido del foco va a seguir siendo la FARC. Entonces, si el foco va a seguir siendo la FARC y el tema de las víctimas, o sea, el tema de la reparación, el tema de la justicia, todo ese tema que estamos hablando, ese va a ser el foco exclusivamente. Es decir, mediáticamente ese va a ser el foco, pero nosotros, como queremos tener una historia propia y una interpretación propia de Colombia, entonces, ¿cómo juegan la reparación simbólica, el tema del arte dentro de este, o sea, cuáles son las víctimas que vamos a reivindicar? Ahí nos conviene mucho tu reflexión del tapiz que mostraste de Parra, ¿no? Digamos que el problema no empieza con la farsa en mi comedor, ¿no? O en el baño, digamos, diría, descentrar el tema de las farsas. Bueno, entonces, ya rematar, entonces, ahí viene mi última reflexión, que tiene que ver con la declaración. Y es que nosotros el otro año vamos a estar en un periodo más álgido con relación al tema de las negociaciones de paz. Y esto hay que conectarlo con eso, con el tema de la reconciliación, con el tema del desarme de los odios, y bueno, así suena un poco cristiana la cosa, pero tiene que ver con eso. Entonces, mi reflexión es un poco en ese sentido, de que esa analogía que tú nos cuentas a nivel del derecho, eso hay que interpretarlo también a nivel politológico, claro, digamos, ¿no? Que no es lo mismo la memoria en Cono Sur y en Centroamérica a la memoria de Colombia. Y eso tiene que traducirse, digamos, en la identidad del proyecto. Esa es la reflexión. Por si se puede, yo pensaba viendo la sopa de espaguetis, hay una tendencia a la homogenización inevitable. El derecho internacional, entiendo yo, se propone eso también, una suerte de ética, ¿sí? ¿Dónde queda respecto a esa homogenización, a esto que parece lo inevitable? ¿Dónde queda lo local como lo diferente? ¿Se asimila? ¿Va en esa dirección? ¿Es importante defender esa resistencia de lo diferente como lo local, o no tiene sentido? Porque entonces uno lo que ve es el surgimiento de múltiples identidades y de facciones dependiendo del suyo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ve usted eso? En el discurso de homogenizaciones hay una forma de leer que una forma como tradicional de leer el proceso de globalización como un proceso de homogenización. Yo creo,
teórico, como problema teórico y como problema etnográfico, es imposible y nunca se da. Ojalá el proceso de globalización o como el proceso de internacionalización homogeneizara. Tendríamos otro problema, pero tendríamos un contexto muy distinto. El problema del problema de estos procesos internacionales es que transforman realmente y redistribuye cargas y valores que no son coherentes internamente y que muchas veces son contradictorios. Por ejemplo, en mi caso uno de mis estudios de caso que es, y de mis pasiones, que es entender cómo esta Bogotá en la periferia. Bogotá ha hecho un trabajo enorme, por ejemplo, en llevar agua, saneamiento básico a la periferia bogotana, y eso es excepcional. Y lo hace homogenizando el suministro y estandarizando la calidad de agua, y todo eso nos gusta, ¿verdad? Todos nos gusta y es parte del proyecto de construcción de un Estado incluyente y un Estado social de derecho serio. Pero al mismo tiempo que Bogotá hace eso, o que Colombia hace eso a través de Bogotá, no tenemos las herramientas jurídicas ni la voluntad política de asegurarnos que las personas en la periferia bogotana tengan el derecho al trabajo, por ejemplo. Entonces, llegan de forma contradictoria. El proceso de globalización llega a la periferia bogotana, por lo menos en ese sentido que es muy técnico-jurídico, llega de forma contradictoria. Y nosotros descargamos una nueva lectura jurisprudencial en esos contextos y decimos, oh, sí, pero entonces si le van a cortar el agua, por favor déjele el mínimo vital. Entonces venimos con una nueva cápsula de salida, entonces el mínimo vital se vuelve imposible de sostener porque entonces todo un barrio no recibe agua, entonces nos creamos un nuevo ejercicio jurisprudencial. No es homogéneo, no es homogéneo. Y allí es el difícil. ¿Qué significa en términos de cuál es la labor del intelectual, político, cultural, jurídico en relación con eso? Y es mi postura ética y política, es aprender a escuchar. Es aprender a escuchar y aprender a entender, a leer qué es lo que la gente al final quiere y espera. Y poner la fe en algún lado, ¿no? Creo que uno puede, yo no niego que hay un valor intrínseco en asumir la postura liberal jurídica de yo hago un dictamen desde lo universal y desde lo analítico y yo creo un marco normativo estándar, y eso tiene unos valores de justicia muy importantes, pero la posición del juez constitucional la tienen pocos. Muchas personas, la posición en la que nos encontramos es a nivel de base, y a nivel de base uno puede tomar muchas opciones, uno puede volverse el juez constitucional en la base y empezar a dictaminar cuál es la siguiente, bueno o malo, o uno puede aprender a escuchar, porque las personas en su hibridismo te dicen qué es lo siguiente, qué hay para seguir. Y creo que el arte tiene mucho que ver allí. En estas charlas que hemos hecho durante todos los meses, que se ve reiterado, que se ve ratificado con la exposición del profesor, en el sentido que la propuesta de una plástica jurisprudencial o de una plástica jurídica que logre escuchar al otro, que sea más que un resultado final, un proceso de escucha, de interlocución, pues es precisamente lo que nosotros, una de las cosas que habíamos logrado en estas charlas, y es que el arte como instrumento para la reparación de derechos humanos no puede ser el resultado final, sino tiene que ser un proceso que involucre a la colectividad, que involucre a la víctima, y digamos que ahí estaría entonces el derecho escuchando, el derecho interrelacionándose, y digamos que seguramente estará en los principios digamos, de la declaración. Y muchas gracias porque nos ratifica esa conclusión a la que hemos llegado durante todas estas charlas. El arte como un proceso al servicio de las víctimas, al servicio de la colectividad, que por medio de él se repara, o por medio de él se llega incluso a procesos de reconciliación. Sí, nos ha parecido incluso, Luis, te contamos que en estas conversaciones hemos pensado una hipótesis, y es que hay un paso entre el trauma y la participación política en la democracia, como grupos, digamos, o personas que han sufrido, digamos, traumas muy graves, transitan hacia lo político. ¿Qué es lo que hay en el medio para que grupos fuertemente violentados transiten hacia lo político? Y hemos descubierto que está el arte.
pero no cualquier arte, digamos, es el ejemplo tan interesante, digamos, de las cruces rosadas, o el Subietazo, o Trujillo, o Mampuján, o los cantos de Bojayá, etc. Entonces, digamos, ahí el arte ocupa un papel fundamental, y yo creo que lo recoges tú en tu idea de la jurisprudencia estética, la jurisprudencia creativa, el derecho creativo, y es como exaltar algo, digamos, que el arte permite, si es un arte que permite la escucha, es, digamos, la creatividad y la acentuación de los sentidos, no es simplemente cognitivo, no es simplemente, digamos, como kelseniano, en el sentido que hay una pirámide y uno lo reproduce, sino que promueve la creatividad, mirarse a sí mismo. Y yo creo que el arte, así entendido, permite el tránsito del dolor a la política, el dolor a la democracia, digamos, una obra concebida como la de las cruces rosadas, en un proceso más abierto, ¿no? Y yo creo que esos ejercicios se pueden hacer perfectamente en el derecho también. Y yo creo que es un aporte también del derecho no convencional, quizás, también, que no es reproducir la norma como se reproduce el monumento tal vez, sino, digamos, unas propuestas jurídicas distintas. Mi piedra en el zapato, y es una piedra productiva en el zapato, es no creer que yo puedo ser artista como agente jurídico. Creo que hay un momento no sé si se overlapan, pero hay un momento en el que el actor, el agente jurídico tiene una postura particular en ese proceso. Y yo creo que aprender a delinear esa postura es importante, porque si no, como buenos abogados, se termina dominando el tema y se termina dominando la discusión. Y creo que parte de lo que me pareció interesante al leer la declaración es que es una declaración que antes que, en lugar de tener un impulso expansivo, es un impulso procedimental. ¿A quién vamos a escuchar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es importante tener en cuenta? Es mucho menos dogmática y más procedimental, y por lo tanto yo creo que es más propensa a generar diálogo y discurso. Creo que, no sé si me explico bien. Sí, digamos, lo que queríamos es darle énfasis al proceso, no al resultado, de la misma manera que las obras de arte como el Siluetazo, como las cruces rosadas, más importante es escuchar, más importante el proceso que el resultado. ¿No? Lo primero sería como disculparme, porque tal vez lo que yo voy a preguntar parece ser que ya lo han venido conversando y yo llego como a más tarde a la última conversación. Pero sí me gustaría como ampliar un poco más esta idea de, es decir, entiendo la propuesta de cómo estas relaciones globales y macro se entrelazan y se entrecruzan con las dinámicas locales, y cómo cualquier práctica de reparación o incluso de resistencia dará cuenta, ¿no? Pues de esos cruces. Pero sí me llama mucho la atención, me parece que es como un decir muy arriesgado. Me parece que me gustaría entender mucho mejor en qué dimensión el arte puede convertirse en una herramienta reparadora y además a qué tipo de daño. Yo también que tipificar los daños, porque no podría repararlo todo. Entiendo también que hay una dimensión de lo simbólico, de lo moral, tal vez incluso de lo espiritual, que también está contemplado si lo vamos a ver en la ley de víctimas. Pero sí que me gustaría como entender un poco más, bueno, en qué casos y de qué maneras el arte, y si hay algunos casos en donde podamos rastrear realmente una reparación, porque creería que a veces, más que actos reparativos, pueden ser actos incluso performáticos de las mismas comunidades para visibilizar, para empoderarse, para hacer, pero entonces ¿hasta dónde eso realmente se convierte en una acción reparadora? Sí, como que creería yo que no en todos los casos una práctica artística en el seno de una comunidad que ha sido victimizada puede convertirse, puede llamarse un acto reparador. Entonces me gustaría como que se elaborara un poco más esa idea. O no sé si entonces ya se hizo y hay material para consultar.
digamos que nosotros básicamente lo que hemos pensado es que efectivamente el tema de la reparación nace de un daño y de un prejuicio. Y digamos lo que hemos estudiado nosotros es que en la Corte la manera de reparar, pues las clásicas maneras de reparar son 4. La primera que es cuando se restituye el derecho, la segunda es cuando se indemniza económicamente, la tercera cuando se repara mentalmente o médicamente, y hay una cuarta que es la reparación simbólica, que tiene 4 objetivos fundamentales, digamos, si uno lo mira desde la perspectiva de la jurisprudencia internacional, digamos, tiene como objetivo recuperar la memoria, la verdad, la dignidad, y sirve como un medio de garantizar la satisfacción y la no repetición. Entonces, digamos, en ese marco, la Corte Interamericana, digamos, para mostrar el caso específico que nos ocupa acá, ha ordenado 14 tipos de reparación simbólica distintos, digamos, incluso algunas sentencias han considerado que la propia sentencia es una manera de reparación simbólica. Otros se utilizan pidiendo perdón, pidiendo disculpas, denominando una escuela, denominando una calle. Hay, por ejemplo, una reparación famosísima, el caso de Midnight Chan contra Guatemala, que la reparación simbólica fue nombrar una calle. Y una de esas reparaciones simbólicas ha sido la obra de arte. Entonces, digamos, nosotros acá en el grupo hemos estudiado cuáles son esas obras de arte. Hemos estudiado en particular 22 sentencias de la Corte Interamericana que generalmente han ordenado obras de arte en el espacio público, lo que se denomina monumentos en el espacio público. Y lo que hemos encontrado es que las víctimas tienen una fuerte resistencia contra esas obras, que a mi juicio son, digamos, muy conservadoras, muy decimonónicas, etc. Entonces, digamos, un ejemplo que hemos tocado aquí a propósito de las cruces rosadas es el proceso. No es el arte de las. Sí, digamos, el proceso es muy interesante porque ilustra muy bien esas tensiones que hay en ese tema. La Corte condenó al Estado mexicano en el proceso de las muertas de Juárez, como se le conoce, y digamos, aparte de los otros tipos de reparaciones, uno de los elementos de la reparación simbólica fue ordenar una obra de arte. Para eso contrataron una escultora chilena, Leito, que ella hizo una escultura en el campo algodonero, alta, de metal, y cuando las víctimas la vieron les pareció muy lejana, muy fría, muy alta, no se parecía a ninguna de las 3.000 probables mujeres muertas en Juárez. Y entonces la encontraron con un rechazo, porque además era una obra muy contemporánea, digamos, como digna de un museo, etc. Pero las víctimas crearon el movimiento de las cruces rosadas de las muertes de Juárez. También hay varios, digamos, que hemos mencionado acá en los conversatorios, el libro de Bolaños 2666, que habla de lo mismo, varias obras de teatro, varias obras de cine, etc. Y eso nos ha llevado a pensar que hay 3 formas de relación entre las obras de arte y los derechos humanos. Una es la obra de arte que hacen las víctimas. Para las víctimas el arte es un instrumento de lucha, de resistencia, de denuncia, es un instrumento político. Y en el otro caso, digamos, es las obras de arte que hacen los artistas. Digamos, por ejemplo, en Colombia, una bien conocida, digamos, Daisy Morelos, por ejemplo, o incluso el propio Botero o Doris Salcedo, que hacen sus obras de arte como un método de lo que se puede denominar la indexación de la realidad. Digamos, los artistas hacen sus obras de arte, sea por una biografía, o sea por una metaficción, o sea por una ficción, o sea por una inspiración histórica, etc. Pero en este caso es lo que se denomina, denominar indexación de la realidad. También puede haber otros tipos de indexación, los artistas que hacen sus obras de arte basadas en la naturaleza, en un fenómeno, etc. Y hay unos artistas específicos en que, de acuerdo a los problemas de los derechos humanos, hacen su obra de arte. Doris Salcedo, por ejemplo, es muy importante. Pero eso es un segundo tipo de relación muy distinto. Y otro es el uso del arte que hace el Estado, independientemente si son las cortes o independientemente si son, digamos, las autoridades administrativas. ¿Qué es lo que hemos encontrado y qué sería lo deseable, no solamente en Colombia, sino en todos los países interamericanos que son los del estudio, digamos? Que las cortes no saben que existe ese otro universo de las víctimas y de los artistas. Y por esa razón las obras de arte que ordenan las cortes no cumplen con la función reparadora que persigue. Es decir, no, la obra de arte que ordena como mecanismo de reparación simbólica para satisfacer la verdad, la memoria, la garantía de no repetición, etc., no logra hacerlo. ¿Por qué? Porque tal vez la Corte no ha visto
que existe un mundo externo a ella y no solamente la hora clase. Digamos, es el punto de partida, digamos, lo podría responder ahora. Ahora, el tema es, ¿las obras de arte que hacen las víctimas reparan? Pues digamos que desde el punto de vista jurídico uno diría que no, porque el que repara es el que hace ocasiona el daño o el perjuicio. Pero el arte para las víctimas fundamentalmente, creemos nosotros, es un instrumento político, es un instrumento de lucha, un instrumento de denuncia, y tiene un papel diferente al de los artistas y al del Estado. Ahora, yo lo que creo, y por eso es tan interesante, digamos, las reflexiones de Luis, es que la Corte y el Estado tienen que flexibilizarse más, digamos, tienen que generar esto, y me parece tan bello el término, una sensibilidad jurisprudencial distinta, una plástica jurídica, una jurisprudencia plástica. ¿En qué sentido lo entiendo yo? De que, digamos, tiene que tener una apertura mayor, aprender a escuchar más. Las cortes en este campo específico, y yo creo que en Colombia, aquí que está, digamos, tú que eres experta en la unidad de víctimas, yo creo que la unidad de víctimas tiene una apertura a eso. Digamos, el Estado en el marco de hay una apertura, pero si tú vas a Guatemala, Surinam, que son otras sentencias que hemos oído, no existe tanto. Y el efecto de las jurisprudencias de la Corte, el efecto en todos los otros 24 países del sistema interamericano es que los países internamente toman ese tipo de decisiones. Digamos, de ahí nuestra preocupación, de ahí es que nace nuestra preocupación. Es eso.